La conducta de la ingesta es el conjunto de acciones y decisiones de una persona que hace para comer, es decir, cómo, cuándo y por qué y qué comemos. Incluye cosas como el hambre y la saciedad, cómo sentimos, qué necesitamos comer y cuándo sentimos que ya estamos. Las emociones a veces comemos por tristezas, ansiedad o felicidad, no solo por hambre. Los hábitos, que es por ejemplo si siempre desayunas a la misma hora o si comes al ver la televisión. Y pues el ambiente es dónde estás, con quién estás y qué comida hay disponible. En resumen, la conducta de la ingesta es todo lo que influye en nuestras decisiones y comportamientos al comer. La ingesta de comida es fundamental para la supervivencia y el aprendizaje animal. Gran parte del aprendizaje animal se enfoca en obtener alimento. El control de la ingesta es complejo y esencial para el equilibrio hídrico y de sodio. Requiere la ingesta adecuada de diversos nutrientes y está regulado por mecanismos complejos. En este capítulo abordaremos el control de la toma de alimentos desde diversas perspectivas: metabolismo, regulación de peso corporal, factores ambientales y fisiológicos y mecanismos neurales y el estado nutricional. También se va a explicar los trastornos graves de la ingesta, que serían la obesidad y la anorexia. Se destaca la dificultad de comprender la fisiología de la ingesta y la necesidad de tratamientos eficaces. La investigación busca conocer mejor la fisiología del metabolismo y de la conducta de tomar alimentos. Al comer incorporamos moléculas de otros organismos que cumplen dos funciones principales, que es construir y mantener nuestros propios órganos y obtener energía para funciones vitales y mantener la temperatura corporal. Aunque la comida utilizada como material de construcción es esencial, la mayoría de lo que ingerimos se quema para proporcionar energía. Nuestras moléculas necesitan combustible, o sea, alimentos y oxígeno para mantenerse vivas. El combustible se procesa a través del tubo digestivo, que es el que se ve aquí. Al despertar, el tubo digestivo está vacío y la mayoría de nuestros nutrientes se encuentran en las reservas. Estas reservas mantienen el alimento para que las células, mientras los intestinos están vacíos. Existen dos tipos de reserva: a corto plazo, que se encuentran en las células del hígado, el hígado está aquí, y los músculos principalmente en forma de glucógeno, un carbohidrato complejo insoluble. El hígado, este mismo, convierte la glucosa en glucógeno para almacenarla. La insulina estimula para conversión y el almacenamiento. Cuando hay glucosa en la sangre, parte se usa como combustible y parte se almacena como glucógeno. A largo plazo se consiste en el tejido adiposo, que se convierte en grasa, lleno de triglicéridos. Después de comer, el nivel de glucosa en la sangre aumenta. Esto es detectado por células del páncreas y el encéfalo. El encéfalo es este. Y el páncreas, que está aquí, responde interrumpiendo la secreción de glucagón y comenzando a segregar insulina. El glucagón tiene un efecto contrario a la insulina, que estimula la conversión de glucógeno en glucosa. Estas tres actividades, estimulación nerviosa directa, secreción de glucagón y secreción de catecotaminas, hacen que los triglicéridos de las reservas de grasa a largo plazo se descompongan en glicerol y ácidos grasos. Estos últimos pueden ser metabolizados directamente por todas las células del organismo, excepto del encéfalo, que necesita glucosa. El hígado capta glicerol y lo convierten en glucosa. Dicha glucosa, asimismo, está disponible para el encéfalo. Cabe preguntar por qué las células del resto del organismo son tan amables con el encéfalo, permitiéndole consumir prácticamente toda la glucosa. En el hígado libera de los depósitos de carbohidratos y sintetiza a partir del glicerol. La respuesta es sencilla. La insulina, además de provocar la conversión de glucosa en glucógeno, ejerce otras funciones. Una de ellas es controlar la entrada de glucosa al interior de las células. La glucosa se disuelve fácilmente en el agua, pero no en las grasas. Las membranas celulares están compuestas por lípidos, por lo tanto la glucosa no puede atravesarlas directamente. Para poder ser captadas por la célula, la glucosa ha de ser conducida allí por transportadores de glucosa, moléculas proteicas situadas en las membranas celulares, análogas a las responsables de la receptación de las sustancias transmisoras. Los transportadores de glucosa tienen receptores para la insulina,
los cuales controlan su actividad. La glucosa solo puede ser transportada hacia el interior de las células cuando la insulina se une a dichos receptores, pero las células del sistema nervioso son una excepción a esta regla. En el metabolismo durante el ayuno, el tubo digestivo está vacío, el nivel de glucosa en la sangre desciende, lo que estimula al páncreas, que es a dejar de segregar insulina y comienza a segregar glucagón. Cuando el nivel de glucosa es alto, el hígado absorbe el exceso y lo almacena como glucógeno, mientras que el tubo digestivo se vacía, el nivel de glucosa en sangre disminuye. El depósito de carbohidratos localizado en el hígado se reserva principalmente para el funcionamiento del sistema nervioso central. Cuando ayunamos por la mañana, el hígado libera glucógeno y lo convierte en glucosa para alimentar a dicho sistema. Este proceso puede prolongarse unas cuantas horas hasta que todas las reservas de carbohidratos del hígado se hayan agotado. Aproximadamente son 300 calorías de carbohidratos. Normalmente ingerimos comida antes de que esta reserva se agote. Si no comemos nada, en el sistema nervioso central tiene que empezar a subsistir gracias a las sustancias almacenadas en los depósitos a largo plazo, que son las grasas. El depósito de reservas a largo plazo, que es el tejido adiposo, está formado por células llamadas adipocitos llenas de triglicéridos, y estos son los que pueden dilatarse considerablemente. El depósito de reservas a largo plazo, que es el tejido adiposo, está formado por células llamadas adipocitos llenas de triglicéridos. Los adipocitos pueden dilatarse considerablemente, lo que explica la diferencia física entre personas con un peso normal y personas obesas. El depósito de grasas a largo plazo es el que nos mantiene vivos durante periodos de ayuno. Cuando se agotan las reservas de carbohidratos a corto plazo, los adipocitos comienzan a convertir los triglicéridos en combustible, que son ácidos grasos y glicerol, para liberarlos en torrente circulatorio. Al despertar con el tubo digestivo vacío, nuestro encéfalo y todo el sistema nervioso central vive de la glucosa liberada por el hígado. Las otras células del organismo utilizan los ácidos grasos, reservando la glucosa por el encéfalo. Una función básica en el sistema nervioso simpático es degradar y utilizar los nutrientes almacenados. Cuando el aparato digestivo, que es todo esto, está vacío, aumenta la actividad de axones simpáticos que inervan el tejido adiposo, el páncreas, que es el de aquí, y la médula suprarrenal. La carencia de insulina significa que la mayor parte de las células del organismo ya no pueden utilizar la glucosa, de modo que toda la glucosa que hay en la sangre se reserva para el sistema nervioso central. La presencia de glucagón y la ausencia de insulina activan al hígado para que comience a utilizar las reservas a corto plazo de carbohidratos, que es el glucógeno, y las convierte en glucosa. La presencia de glucagón y la ausencia de insulina, junto con el aumento de actividad del sistema hepático, advierten asimismo a los adipocitos para que comiencen a sentirse de las reservas a largo plazo de grasas, triglicéridos, y las descompongan en ácidos, que es el glicerol. La mayor parte de las células del cuerpo se alimentan de los ácidos grasos y a su vez del glicerol, que es convertido en glucosa por el hígado y será utilizado en el encéfalo. Si el ayuno se prolonga, las proteínas, especialmente las de los músculos, se descomponen en aminoácidos, los cuales pueden ser metabolizados por todas las células del cuerpo, excepto la del sistema nervioso central. La fase del metabolismo que ocurre cuando hay alimentos en el tubo digestivo se llama fase de absorción. Eso es muy importante. Al absorberse los nutrientes tras una comida equilibrada, que son proteínas, carbohidratos y grasas, aumenta el nivel de glucosa plasmática, que esto es detectado por el encéfalo, que disminuye la actividad simpática y aumenta la parasimpática, indicando al páncreas que deje de segregar glucagón y empiece a segregar insulina. La insulina permite que todas las células utilicen la glucosa como combustible. Exceso de glucosa se convierte en glucógeno, reponiendo las reservas a corto plazo. Y si aún sobra, se convierte en grasa y es absorbida por los adipocitos. Como punto número 2 tenemos una pequeña
porción de aminoácidos se utiliza para construir proteínas y péptidos. El resto se convierte en grasas y se almacena en tejido adiposo. En el punto número 3 tenemos que las grasas no se utilizan en este momento, solamente se almacenan en el tejido adiposo. La mayoría de la gente come influenciada por factores externos más que por hambre fisiológica. Se come por deseo, por lo que el cuerpo pide o porque el ambiente lo estimula. El hambre a menudo es provocada por factores psicológicos y ambientales. Esto incluye hábitos, horarios de comida establecidos socialmente, la disponibilidad de alimentos, el olor de la comida, la visión de otros comiendo, etc. Los horarios de comida son un factor importante que afecta el apetito. Tendemos a comer en momentos específicos del día, debido a la costumbre, lo que puede modificar nuestras señales internas de hambre y saciedad. La presencia de otros al comer influye en la cantidad de ingesta. Estudios demuestran que se come más cuando está acompañado, independientemente del tiempo transcurrido de la última comida o la cantidad previa ingerida. Los factores sociales pueden superar las señales metabólicas e individuales. Señales fisiológicas del hambre. La mayoría de las veces no comemos solo por hambre fisiológica. La cantidad y variedad de comida disponible, lo apetitosa que sea y la presencia de otros factores influyen en cuánto comemos y más allá de nuestras necesidades fisiológicas. La cantidad de comida que ingerimos también depende de factores metabólicos internos. En resumen, el texto destaca cómo los factores sociales y ambientales tienen una influencia significativa en nuestros hábitos alimenticios, a menudo superando las señales fisiológicas del hambre y la saciedad. La presencia de otros y los horarios establecidos socialmente son factores claves para determinar cuándo y cuánto comemos. Sin embargo, las señales fisiológicas internas también juegan un papel de regulación de la ingesta. ¿Qué sucede con los niveles de nutrientes en nuestro organismo después de la comida? Después de comer, durante la fase de absorción, el metabolismo mantiene a los alimentos que han sido absorbidos en el tubo digestivo, que es el que encontramos en la parte de aquí. Luego el organismo comienza a utilizar las reservas de nutrientes, que es la glucosa y los ácidos grasos. Incluso sintiéndose satisfecho después de comer, seguimos consumiendo combustible de nuestras reservas a largo plazo. El descenso del nivel de la glucosa en la sangre, hipoglucemia, como potente estímulo para comer. La hipoglucemia es un poderoso estímulo experimental para la ingesta. Experimentalmente se puede inducir hipoglucemia inyectando insulina o sustancias que privan a las células de la glucosa, como son las 2-desoxiglucosa, la hipoglucemia y la glucoprivación, que es la falta de glucosa disponible para las células, estimulan la conducta de comer. El hambre también puede estimularse privando a las células de lípidos, que es lipoprivación. La lipoprivación se puede inducir mediante la inyección de sustancias como el metil palmitoxidrano, que el organismo procesa los nutrientes después de comer, y como la disminución de los niveles de glucosa, hipoglucemia y glucoprivación, y la privación de los lípidos, lipoprivación, actúan como potentes señales fisiológicas que estimulan el hambre y la conducta de comer. Además, se introduce la idea de que existen detectores en estos cambios metabólicos, a menos uno de ellos ubicado en el cerebro. Los detectores encefálicos hepáticos de nutrientes. El encéfalo registra los nutrientes disponibles a su lado de la barrera hematoencefálica, mientras que los detectores hepáticos registran los disponibles en el resto del organismo. El encéfalo puede utilizar la glucosa como fuente de energía y sus detectores responden a la glucoprivación. El resto del organismo puede utilizar la glucosa y los ácidos grasos y sus detectores hepáticos responden tanto a la glucoprivación como a la lipoprivación. Evidencia sobre el hambre lipoprivativa y del nervio vago. Los experimentos sugieren que la información sobre la falta de glucosa o ácidos grasos es detectada por receptores de la rama hepática del nervio vago, enviada del encéfalo a través de este nervio, el encéfalo. Evidencia sobre los detectores encefálicos en la glucosa. El encéfalo tiene sus propios detectores de nutrientes, siendo la glucosa el único combustible que puede utilizarlos. Experimentos en inyecciones de sustancias que causan glucoprivación en diferentes áreas del cerebro sugieren que los detectores de glucosa importantes para estimular la ingesta se localizan en el romboencéfalo, siempre en el área postema o en el núcleo del tracto solitario.
La infusión de la glucosa directamente en el sistema ventricular también puede inhibir el hambre glucoprivativa, posiblemente a través de receptores en el encéfalo. En resumen, el encéfalo contiene detectores que registran disponibilidad de glucosa, que es el único combustible, dentro de la barrera hematoencefálica. El hígado, que encontramos aquí, contiene detectores que registran disponibilidad de glucosa y ácidos grasos en el exterior de la barrera hematoencefálica. Se centra en la identificación y localización de los detectores de nutrientes que informan al organismo sobre la disponibilidad de combustibles Se centra en la identificación y localización de los detectores de nutrientes que informan al organismo sobre la disponibilidad de combustibles metabólicos. Se presenta evidencia que tanto en el encéfalo como en el hígado tienen estos detectores, respondiendo a diferentes tipos de privación de nutrientes y enviando señales al cerebro para que regulen el hambre. Se destaca el papel del nervio vago en la transmisión de información desde los detectores hepáticos y la importancia de ciertas áreas del romboencéfalo como posibles sitios de detectores encefálicos de glucosa. ¿Qué detiene la conducta de comer? Existen dos principales señales de saciedad, a corto y a largo plazo. Las señales de saciedad a corto plazo provienen de las consecuencias inmediatas de ingerir comida. Estas señales son detectadas por receptores en los ojos, la nariz, la boca, el estómago, el intestino delgado. Aquí, los ojos, la nariz, la boca, el estómago y el intestino delgado. Y son enviadas al encéfalo indicando que se ha ingerido comida. A estas vías es absorbida. Las señales de saciedad a largo plazo provienen del tejido adiposo, depósito de grasas, informando al encéfalo sobre las reservas de nutrientes. Estas señales controlan la ingesta calórica a largo plazo, modulando los mecanismos cerebrales del hambre. El término factores cefálicos se refiere a varios receptores localizados en la cabeza, que es la boca, los ojos, la nariz y la lengua y la garganta, que responden a las propiedades sensoriales de los alimentos: aspecto, olor, gusto o textura, y temperatura. Estos factores pueden ejercer un efecto automático en la ingesta, pero la mayoría de sus efectos implican aprendizaje. El hecho de comer sin una comida que llegue al estómago no produce saciedad duradera. Un animal con una fístula gástrica, esto quiere decir que drena la comida antes de ser digerida, seguirá comiendo indefinidamente, pues no tendrá como que un límite de comida. La función principal de los factores cefálicos es ayudar a aprender la relación entre las señales sensoriales de los alimentos y su contenido calórico. De esta manera, el organismo puede aprender a regular la ingesta de función de valor calórico, anticipando de lo que ya está comiendo. En estudios de animales y de humanos demuestran que se aprende a comer menos cantidad de un alimento cuando las señales sensoriales, por ejemplo sabor, olor, se asocian a una alta carga calórica, ya sea por la composición del alimento o por infusiones directas de los nutrientes. En humanos, el acto de saborear o deglutir la sopa contribuye a la sensación de plenitud causada por la presencia de la sopa en el estómago, que el estómago lo podemos ver aquí. Esta sección explica los mecanismos que detienen la conducta de comer, digiriendo entre señales de saciedad a corto y a largo plazo. Destaca la importancia de factores cefálicos que involucran la percepción sensorial de los alimentos y el aprendizaje de su valor calórico, como un componente importante de la regulación de la ingesta, aunque en las señales inmediatas del tracto digestivo son importantes para la saciedad a corto plazo. El aprendizaje asociado a importantes señales sensoriales juega un papel crucial en la regulación a largo plazo. Esta lección aclara que si bien el estómago juega un papel importante en la percepción de la plenitud, no es esencial para sentir hambre. Se destaca la importancia del duodeno como un sitio clave para la detección de nutrientes, cuyos receptores envían señales de saciedad al cerebro. La falta de estimulación de estos receptores intestinales, como se observa en la alimentación falsa, impide la adecuada sensación de saciedad y conduce a una ingesta continua. El duodeno como sitio de detección de nutrientes y señalación de saciedad. La infusión de lípidos y ácidos grasos como el duodeno
de ratas inhibió la alimentación, indicando una señal de saciedad duodenal. La infusión de intralipid, intralipid significa emulsión grasa. El duodeno también redujo la ingesta. La ingesta local impidió que el efecto de los detectores de nutrientes, la infusión de lípidos y ácidos grasos en el duodeno de ratas inhibió la alimentación, indicando una señal de saciedad duodenal. La infusión de intralipid, que es la emulsión grasa en el duodeno, también redujo la ingesta. La anestesia local impidió el efecto de los detectores de nutrientes en el interior del duodeno. Sugirió que estos detectores envían señales al encéfalo, que es a partir de la alimentación. La anestesia local impidió el efecto de los detectores de nutrientes en el inferior del duodeno, sugiriendo que estos detectores envían señales al encéfalo para inhibir la alimentación. En la inyección de intralipid, marcando radicalmente, se observó la vena porta hepática, lo que apoya la idea de que los nutrientes son detectados en el intestino. Interacción de señales de saciedad del estómago y del intestino. Estudios sugieren que existen varios factores de saciedad intestinales. Cuando el estómago, que es y el duodeno están vacíos, se señala el hambre cuando se inflama el estómago. Se señala saciedad. Sin embargo, la sensación de plenitud es mayor cuando se inflama el intestino de grasas o carbohidratos, incluso en el estómago lleno. Esto indica que los factores de saciedad proceden del estómago y del intestino pueden interactuar. Normalmente, cuando terminamos de comer, nuestro estómago está lleno y el duodeno ha recibido una pequeña cantidad de nutrientes. La hormona colestonínica, CCK, y la saciedad. Una vez que la comida llega al duodeno, se mezclan con enzimas y se liberan hormonas, incluyendo la pancreosinina, también conocida como colestinoquinina o CCK. La CCK es liberada en respuesta a la presencia de grasas y proteínas del duodeno, detectadas por receptores locales. La CCK estimula la contracción de la vesícula biliar, liberando bilis para digerir grasas, hace que el píloro se contraiga y retrasando el vencimiento gástrico, e inhibe las contracciones gástricas, reduciendo la sensación de hambre. El nivel de la CCK en la sangre está relacionado con la cantidad de nutrientes, específicamente grasas, y recibe el duodeno, vencimiento gástrico, e inhibe las contracciones gástricas, reduciendo la sensación de hambre. El nivel de la CCK en la sangre está relacionado con la cantidad de nutrientes, específicamente grasas, que recibe el duodeno. La CCK pertenece a aportar una señal de saciedad en el encéfalo, comunicándole que el duodeno está recibiendo comida al estómago. Estudios han comprobado que las inyecciones de CCK suprimen la toma de alimentos. El bloqueo de los receptores de la CCK en ratas atenuó la supresión de la ingesta inducida por la infusión duodenal de grasas. En resumen, esto quiere decir que la sección profundiza el papel del duodeno como un importante sensor de nutrientes que envía señales de saciedad al cerebro, que ya vimos que es Se destaca la liberación de hormona colestonínica. Se destaca la liberación de la hormona colestonínica, que es la CCK, en respuesta de la presencia de grasas y proteínas en el duodeno, y cómo esta hormona contribuye a la saciedad a través de diversos mecanismos, incluyendo la inhibición del vaciamiento gástrico y la señalización directa del encéfalo, que el encéfalo es todo esto. La interacción entre las señales de la saciedad del estómago y del intestino, que también se subraya. El papel de los receptores de la CCK en la saciedad, una mutación genética que impide la producción de receptores de la CCK en ratones obesos lleva a una alteración de los mecanismos de saciedad. Los efectos supresores de la CCK sobre la ingesta de alimentos son solo temporales, sugiriendo que otros mecanismos compensan su ausencia. La CCK parece activar receptores situados en la unión del estómago y del duodeno. Las señales de estos receptores transmiten al encéfalo a través de los nervios
Ahora hablaremos del péptido YY, que es como señal de saciedad intestinal. Investigadores han descubierto que las células del tubo digestivo producen una sustancia, que es el péptido YY. Este sirve como señal de saciedad. Se libera después de una comida en una gran cantidad proporcional a las calorías que se acaba de ingerir. Las inyecciones de este mismo disminuyen significativamente la cantidad de alimentos que comen ratas hambrientas. El PYY interactúa con receptores de péptidos en el hipotálamo, una región del cerebro implicada en el hambre y la saciedad, como ya lo hemos estado viendo. También es importante mencionar los factores hepáticos en la saciedad. La saciedad producida por factores cefálicos y gástricos es anticipatoria. La comida aún no ha sido absorbida. La saciedad que tiene lugar en el hígado es la primera orgánica, ya que es el primer órgano en saber que el alimento está recibido por los intestinos. Experimentos con inyecciones de nutrientes como la glucosa y fructosa en la vena porta hepática de perros produjeron señales de saciedad, reduciendo la cantidad de comida que comieron. Fructosa, al no atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica, sugiere que la señal de saciedad originada en el hígado se debe a la detención de nutrientes en ese órgano y en el envío de señales al encéfalo. En resumen, en esta sección explicamos cómo exploran otros mecanismos de saciedad importantes. Detallamos el papel de los receptores de CCK en la señalización de la saciedad desde el tracto gastrointestinal al cerebro a través del nervio vago. También se introduce el péptido YY, otra hormona intestinal liberada en respuesta a la ingesta calórica, que actúa en el hipotálamo para reducir el apetito. Finalmente, se presenta la función del hígado como un sensor temprano de nutrientes absorbidos, capaz de enviar señales de saciedad al encéfalo, independientemente de la glucosa cerebral. La saciedad prolongada y el origen de las señales, la saciedad producida por la llegada de comida al estómago, y el duodeno en la que inicia el proceso de saciedad, pero la saciedad prolongada se debe a las señales que se originan en estos órganos. Factores metabólicos presentes en la sangre y la saciedad. El hígado absorbe algunos nutrientes, especialmente la glucosa, que convierte en glucógeno y almacena como reserva a corto plazo. Pronto el nivel de nutrientes en sangre comienza a elevarse, lo que desencadena cambios físicos en el organismo. Entra la fase de la absorción del metabolismo. Se sugiere que algunas señales derivadas de estos cambios metabólicos viajan al encéfalo como señales de saciedad. La insulina y la saciedad. La fase de absorción del metabolismo se acompaña de un aumento del nivel de insulina en sangre. La insulina facilita que otros órganos, aparte del encéfalo, metabolicen glucosa y promuevan la entrada de nutrientes en los adipocitos, donde se convierten en triglicéridos. El encéfalo no necesita insulina para metabolizar la glucosa, pero tiene receptores de insulina. Se cree que el encéfalo detecta la insulina en la sangre, lo cual le indica que el organismo probablemente está en la fase de ayuno del metabolismo. Por lo tanto, la insulina podría funcionar como una señal de saciedad. La insulina es un péptido que normalmente no atraviesa la barrera hematoencefálica fácilmente, pero un mecanismo de transporte limitado si lo permite, llegando a neuronas hipotalámicas implicadas en la regulación del hambre y la saciedad. La infusión de insulina en el tercer ventrículo inhibe la conducta de comer. Ratones con una mutación que impedía la síntesis de receptores de insulina en el encéfalo se volvieron obesos, especialmente cuando se alimentaban con dietas altas en grasa, lo que sugiere la importancia de la señalización de la insulina en el cerebro para la saciedad. En resumen, aquí nos explica esta sección, explora cómo los cambios metabólicos en la sangre, particularmente el aumento de nutrientes, pueden generar señales de saciedad que llegan al encéfalo. Se centra el papel potencial de la insulina como una señal de saciedad que, aunque principalmente periférica, también puede actuar a nivel cerebral a través de receptores específicos en el hipotálamo y influyendo en la regulación del apetito y el peso corporal.